Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. La Superintendencia de Salud cifró en más de 1.400 millones de dólares, es decir, cerca de 1.100.000 millones de pesos, el monto que se deberá devolver a los más de 700.000 cuentas de afiliados, y esto por parte de las ISAPRES. El debate ahora pasa a ser la efectividad del mecanismo de este plan de pagos, que según el proyecto será evaluado por una comisión experta. Mientras tanto, la Superintendencia ya ingresó el requerimiento a la Corte Suprema para pedir una prórroga del plazo para dar cumplimiento al fallo por tabla de factores que se cumple este 31 de mayo. La información la tiene Gonzalo Orguín. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nivaldo, Néstor. Miren, la verdad, un comentario común en los pasillos de la Cámara y también del Senado durante las últimas horas ha sido cómo decir este número. Lo vamos a decir: 1.121.615.765.057 pesos a devolver. 1.100.000 millones de pesos, un poco más. Esa es la cifra que finalmente se confirmó en la Comisión de Salud del Senado de la Cámara Alta por parte del propio Superintendente de Salud, Víctor Torres, en torno a la cantidad de dinero que debe devolver las ISAPRES a cerca de 725.000 cuentas, 725.000 contratos de afiliados producto de este fallo, ejecutoriado, por cierto, por la Corte Suprema en atención a fallos anteriores que habían ocurrido en el pasado, también incluso uno del Tribunal Constitucional, que tiene ya más de 13 años de antigüedad y que también iba en la misma dirección. Este escenario, por supuesto, es complicado por una serie de factores, porque hay que definir cómo pagar esa cantidad de dinero a esa cantidad de gente en un plazo razonable, al mismo tiempo que se mantenga la solvencia del sistema de las ISAPRES, porque por supuesto sabemos que indirectamente generaría un estrés importante en el sistema público si es que las casi 5 millones de personas que participan del sistema privado tuviesen que emigrar a FONASA. En todo caso, les contamos que durante esta jornada el gobierno hizo la presentación de este proyecto de ley con sus diversos efectos. Las cifras son relevantes sin duda, pero para el Ejecutivo lo más importante es dejar fijado que el mecanismo será el de plantear a las ISAPRES un plazo de 6 meses para que establezcan ellos un plan de pago, que deberá a su vez ser revisado durante otros 6 meses más por una comisión experta que se va a definir también con sus propios criterios dentro de este proyecto de ley que está recién empezando en su tramitación. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, referirse precisamente a esto, a los criterios, a los tiempos, a la manera en que el Ejecutivo está pensando que se puede destrabar esta situación y comenzar a pagar los dineros. El primer beneficio que van a tener las personas a las cuales se les ha hecho cobro en exceso es que una vez publicada la ley se les va a dejar de cobrar en exceso, y esa rebaja es un promedio de 50.000 pesos mensuales. Las ISAPRES van a tener 6 meses para presentar el plan de pago y la comisión de expertos va a tener 6 meses para evaluar esos plan de pago, si les parece que están bien, mal o más o menos. Bien, ahí la ministra también apunta a un tema que es muy relevante en torno a este proyecto, que es el segundo efecto que tiene. Recordemos que el primero es la devolución de los dineros. El segundo es, de alguna manera, el corregir esta tabla de factores que, según la propia presentación del Ejecutivo, en algún momento, a comienzos de los años 2000, llegó a tener algo así como 2.500 tablas de factores de riesgo distintas para la planificación de los afiliados en el sistema de salud privada. 2.400. Bueno, ahora se buscó unificar en una sola tabla de factores, lo que va a significar esta reducción inmediata. Bueno, más o menos inmediata. Desde la promulgación de la ley, la Superintendencia de Pensiones tiene un mes de plazo para establecer la circular que va a hacer efecto finalmente esta consecuencia para todos los afiliados y afiliadas del modelo. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, quien habla del trámite, de los tiempos y de los objetivos centrales que debe, por supuesto, incurrir este proyecto de ley en una tramitación que tiene urgencia simple, pero que ya tiene un calendario intenso de tramitación. Ha quedado convocado el Ejecutivo para el día lunes, el día martes la ISAPRES. Ha quedado claro que son más de 700.000 contratos con el monto señalado de 1 billón de pesos, que aquí se trata de que se cumpla el fallo y de que el sistema de ISAPRES sea viable financieramente para cumplir esa sentencia, pero al mismo tiempo con los requerimientos y las facultades nuevas que se le da a la Superintendencia. Bien, también decir que igual ha recibido críticas la propuesta del gobierno. Consideran que es muy abierta. Yo les contaba hoy que un parlamentario de Renovación Nacional, Andrés Celis, calificó como cobarde este proyecto porque no se comprometía de alguna manera con un mecanismo claro y legaba a las ISAPRES que ellos hiciesen el planteamiento final de qué manera iban a hacer efectivo este importante pago, este gigantesco pago que deberán hacer de más de 1 millón de millones que se ha confirmado durante esta jornada. También son críticos en torno a la tardanza. Estuvimos a 20 días, a
21 días cuando se ingresó el proyecto, había 6 meses anteriores de plazo. Si hubiese sido por simplemente legar la decisión a las ISAPRES, ¿por qué no se presentó hace meses esta iniciativa para haber tratado de resolver el tema lo antes posible? Y también el senador Chaguán hace una crítica en torno a la segunda importante decisión que tomó el Ejecutivo esta jornada, que es hacer efectiva la solicitud por una prórroga de 6 meses a la Corte Suprema para que se tramite este proyecto. Todo recordando que durante la tarde noche de ayer el ministro de ASECPRES, Álvaro Elizalde, dio a entender, o más bien mucho más que eso, dijo en 2 ocasiones que no, que el gobierno no iba a hacer precisamente lo que la Superintendencia de Salud ya hizo. Se le han entregado las facultades a la superintendencia. Para esto se pudo haber presentado la solución que hoy día ha entregado el Ejecutivo, no da el ancho para una solución y un cumplimiento del fallo. El ministro Álvaro Elizalde dijo que acá no iba a haber solicitudes de ampliación de plazo. Ha pasado menos de 24 horas pidiendo ampliación de plazo. Bien, también decir en todo caso que en minutas de parlamentarios, incluso también se desliza en algunas minutas del Ministerio de Salud, recuerdan que la decisión de pasarle la responsabilidad a las propias ISAPRES por definir el sistema de pago viene precisamente de entender que ellas son las principales responsables. No es ni el gobierno en particular ni el Estado chileno en general el responsable de este escenario, y es por eso que ellos serán los primeros en plantear cuál es la mejor manera de hacer este pago. Esto lo argumenta el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez. Evidentemente la responsabilidad de la crisis que se ha provocado es de las ISAPRES que no han cumplido sentencias judiciales, que han hecho caso omiso a fallos del Tribunal Constitucional y que han actuado con una conducta de administración negligente, sin controlar sus costos internos y traspasando todos esos costos a los usuarios finalmente de manera no solo negligente, en algunos casos definitivamente con dolo. Bien, así las cosas, Néstor Nivaldo. El gobierno se presenta el lunes, va a continuar contestando preguntas que se le han hecho en torno sobre todo a la situación del fortalecimiento de FONASA, y también en segundo punto el día martes ya están invitadas las ISAPRES a comparecer y presentar su punto de vista ante la Comisión de Salud del Senado. A ver, hay un dato sumamente interesante o importante, más allá de que puedan no gustar a algunos, pero evidentemente el gobierno, si uno empieza a mirar, porque aquí el gobierno se ha tenido que hacer cargo de un fallo de la Corte Suprema que la clase política no hizo durante años. Bueno, la Suprema mandó este supremazo, como se le conoce en términos jurídicos, respecto al tema de las ISAPRES, y el gobierno podría haber utilizado este escenario para terminar total y absolutamente con las ISAPRES, ¿verdad? O sea, si uno va a la época de campaña, perfectamente este era el mejor escenario para que el gobierno bajara la persiana de forma absoluta a las ISAPRES, condición que ahora, por lo menos en el documento del proyecto de ley y lo que uno ve, no se estaría cumpliendo del todo. Sí, por completo, era la excusa perfecta, la verdad. Pero también es cierto que hay mucha dependencia del sistema de ISAPRES. No se podía desenredar esa madeja, esa es la conclusión que se saca aquí en los pasillos. Pero miren, hay parlamentarios en ambas cámaras que lamentan una suerte de oportunidad desperdiciada, si lo podemos decir así. El problema es que, claro, cuando se criticaba a las ISAPRES en condición, digamos, de oposición, era muy distinto a la condición de ser gobierno, tal como ha pasado en materias de seguridad y otros. Hoy día los necesitan. Sí. Oigan, mucho ruido acá, Néstor, no sé si me escuchan. Estamos en el Congreso a la salida de la calle Pedromón en Valparaíso, y van pasando muchos carros de bomberos y también de carabineros a mucha velocidad, ojo. Cuatro patrullas de carabineros pasaron por afuera del Congreso en dirección hacia el centro del Valparaíso. Bueno, lo escucharon. Sí. Ensordecedor, de hecho. Bien, gracias. Buenas tardes. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar. En Bio Bio, Radiograma.